en este periodo de transición de la última fase democrática a la dictadura, llamativamente que se labran estos sumarios totalmente irregulares, antijurídicos. El hecho más antijurídico, o uno de los hechos más antijurídicos que ocurre en este periodo de transición, por llamarlo de algún modo, que es el homicidio agravado de un delegado de la Policía Federal Argentina en San Juan, de apellido Pateta, el hecho más antijurídico, que es ultimado a balazos en la vía pública en compañía de una mujer que se salva milagrosamente, y en el auto se encuentran volantes adjudicándose el hecho a la organización Montoneros. Llamativamente, ese expediente que debió concentrar la energía del Poder Judicial, no lo hizo, no lo concentra. El Poder Judicial no investiga ese hecho. Entonces tenemos un Poder Judicial que no investiga este hecho y que convalida hecho tras hecho, detención ilegítima tras detención ilegítima, y luego se va a abrir otra etapa peor. Cuando en San Juan empiecen a las ejecuciones sumarias disfrazadas de enfrentamientos, vamos a ver algunos acá, y las desapariciones forzadas. Entonces, tenemos acá los elementos para decir que el Poder Judicial de la Nación, como en Mendoza, el Poder Judicial de la Nación en San Juan, fue partícipe del terrorismo de Estado. Ya no estamos ante delitos de infracción al deber, no estamos ante funcionarios judiciales que omiten investigar, no, estamos ante una práctica sistemática consumada por fuerzas represivas que tienen en cuenta la impunidad que les brinda el Poder Judicial. Ese fenómeno es el mismo que vimos en Mendoza cuando se juzgaron a los ex magistrados en el juicio de aquí, celebrado aquí en esta ciudad. Y es el mismo fenómeno que vamos a ver acá, y por eso se ha acusado al fiscal de entonces, que luego fue fiscal incluso en la etapa democrática, Juan Carlos Llanelo, por partícipe criminal primario en estas prácticas delictivas. Acá no estamos frente a delitos de infracción al deber, no estamos frente a una omisión de investigar. No es así. La reiteración delictiva indica que las fuerzas de seguridad, tanto la fuerza militar como la fuerza de seguridad, al momento de cometer el delito, ya sabía que el Poder Judicial de la Nación iba a convalidar su actuación delictiva. Tan fue así, existió esa convalidación, que no hay una sola investigación referida a la represión ilegal en San Juan de esta época. No solo eso, no solamente no hay una sola investigación, sino que existe esta suerte de convalidación. Cuando llegan los expedientes, este rosario de ilicitudes en manos de las autoridades judiciales, sea el juez federal, el fiscal federal, y todos quienes entienden en estos expedientes, lo convalidan, no reparan en ninguna de las ilicitudes. Esto ocurre tanto en 1975 como en 1976. Repasando la declaración indagatoria de Llanelo en sede instructoria y comparándola con las declaraciones indagatorias que prestaron sus colegas en Mendoza, las de aquí fueron más extensas, pero tienen puntos en común. Aquí se esgrimió como excusa la falta de competencia. En San Juan, no. Llanelo no repara en esto, no se discute la falta de competencia. Aquí discutimos y rediscutimos en largas jornadas la cuestión de la competencia federal, si era competente la justicia federal, la justicia provincial, porque lo introdujo como tema polémico uno de los defensores.
lo rebatimos, pasamos largas jornadas, sus colegas que hicieron con este tema lo evacuaron en una hoja. Y la Cámara Federal de Casación Penal, cuando le tocó intervenir, revisar este expediente, y lo confirmó, esta sentencia, le dedicó un poco más de espacio. No fue tema particularmente de interés para el Poder Judicial esta cuestión de competencia, no se ha planteado acá. Pero sí se han planteado otras excusas, en este caso, de parte de Llanelo, que planteó acá sus colegas Romano, Miret, Petra, y fundamentalmente, y Carrizo en menor medida. Fundamentalmente, dos. Una referida a los habeas corpus, y otra referida, que las quiero decir acá, ¿no? Y otra referida a las denuncias sobre apremios ilegales de parte de los detenidos. Las quiero mencionar acá porque va a ser importante a la hora de definir su responsabilidad penal. ¿Qué dijo Llanelo en la indagatoria en sede instructoria respecto a los habeas corpus? Fue lo mismo que dijo Romano y que dijo Petra. Mire, el objeto del habeas corpus no era averiguar el paradero de las personas, sino hacer cesar detenciones irregulares. Falso. Esto no es así. Esto es una frase dogmática que hay que rebatirla como la rebatimos en Mendoza. No hay base normativa para decir esto. Que el código procesal vigente en esa época, que era el código Barrio, no estableciera, que tiene un largo título dedicado al habeas corpus, como un detallismo que no lo tiene el Código Procesal Penal de la Nación. O sea que Obarrio previó el Instituto del Habeas Corpus, que vaya si lo previó. Pero a ver, hay una frase en la exposición de motivos, no la voy a leer, y después en el articulado del Código Procesal, que no lleva a esta conclusión. O sea, ¿de dónde se saca la base dogmática para decir que el habeas corpus no tiene por objeto la búsqueda de personas desaparecidas? ¿Cuál es la base dogmática? Dogmática me refiero a dogmática penal o procesal fundamentalmente. No existe, no existe. Esto fue motivo de discusión incluso durante la dictadura, hasta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictatorial admitió primero a regañadientes, en el caso Pérez Smith, en el primer fallo de Pérez Smith, y luego con mayor énfasis en Zimmerman de Herrera y otros precedentes, admitió la Corte Suprema durante la dictadura que el habeas corpus tenía por objeto la búsqueda de personas desaparecidas. O sea que se podía, mediante el habeas corpus, lograr esto. Entonces, esto es falso. Esta es una excusa que no tiene asidero en la legislación de la época. Yo no estoy citando la ley de habeas corpus actual, que es de la transición democrática, que es del primer periodo democrático, la ley de la Rúa. Estoy citando la ley actual de habeas corpus. No estoy, que tiene recepción constitucional, lo que ya sabemos. Estoy citando no estoy haciendo anacronismo, estoy citando la ley de la época y la jurisprudencia de la época. Y la otra excusa que hay que evacuar ahora y hay que desestimarla desde el vamos, es la siguiente. Porque acá es una constante que vamos a ver en todos los casos de detención de víctimas, todos denuncian apremios ilegales ante la autoridad judicial cuando son escuchadas. Todos. Y tal todo el repertorio de esta práctica terrorista. La capucha, la golpiza, el abuso sexual, los insultos, las vejaciones, todo el repertorio está presente en San Juan. ¿Qué excusa presentan las autoridades judiciales de la época? Aquí Llanelo,
en el juicio de Mendoza, Romano, Petra y Miret, las personas finalmente condenadas. La siguiente. Era instrucción de los miembros de las organizaciones armadas el negar, o sea, el alegar ante las autoridades judiciales apremios, haber sido sometidos a apremios, para invalidar las confesiones obtenidas en sede provincial. Primero, vamos a aclarar esto. Primero, a diferencia de Mendoza, en San Juan existe cita porque se encontró, no solamente existe cita de parte de la justicia, tengo un fallo acá cita lo que denomina técnica de trabajo clandestino, norma de seguridad 2, que es lo que acá se habló en Mendoza del manual del guerrillero, primero, después lo nombraron así, después del manual del montonero. Yo no lo podía conseguir, pero claro, no lo podía conseguir porque no consulté con el material que secuestró la justicia del D2 de San Juan, donde el D2 tiene un ejemplar, si es que se puede decir un ejemplar de este manual. A ver, lo que quiero decir es lo siguiente. Yo, honestamente, ¿es posible que haya existido una instrucción de parte de la organización Montoneros para sus militantes? Es posible. La organización Montoneros tenía una estructura, organización declarada ilegal por el gobierno democrático. O sea, una organización ilegal. La organización ilegal Montoneros tenía, porque esto lo sabemos, es posible que haya tenido un instructivo, y es posible. Era una organización que tenía un alto grado de organización militar, tenía grados militares, entonces, ¿puede haber emitido una instrucción en este sentido? Puede. El problema para Llanelo y para los jueces que estén imputados por el terrorismo de Estado es que esa instrucción iba en contra de lo que ellos pretenden. La organización, la cúpula, o como se denomine, la organización Montonero, instruía a sus elementos, a sus miembros, al aparato militar o de superficie o quien sea, que cuando estuvieran frente a dos instrucciones tenía, cuando estuvieran ante la autoridad militar, fueran detenidos y estuvieran ante la autoridad militar, guardar silencio, no ceder a la tortura. Y cuando estuvieran frente al juez, la instrucción no era denunciar apremios, para invalidar, es todo lo contrario. O sea, ante el juez, la autoridad de la organización decía: nieguen los hechos. Nieguen los hechos. Vamos a ver a lo largo de los casos de personas a quienes se les atribuye la pertenencia a Montonero, otro tema que quiero mencionar. Si realmente hubieran existido la cantidad de miembros de la organización Montoneros en San Juan que quiso aparentar el aparato represivo, hubiera sido una base de esta organización importante en el país, de San Juan, y no lo fue. Pero la instrucción, si existió, iba en sentido contrario. Ya vamos a ver dictámenes donde el fiscal Llanelo dice lo opuesto, y es una frase dogmática que no tiene ni siquiera entidad en la misma instrucción que cita, porque yo no la he visto, no la tengo en la vista, que cita el juez Gelarduzzi en un fallo, referido a Mauricio Saturnino Montenegro, y que está secuestrada en los papeles del D2. Quiero ser claro en esto, no le quiero dar entidad histórica, yo no soy historiador, no he tenido a la vista el manual del guerrillero, el manual del montonero, pero lo que sí sé es que si hay alguna referencia va en contra de lo que dice
Llanelo al respecto. No es verdad que los militantes tuvieran como estrategia denunciar apremios para negar lo confesado ante la autoridad militar, sino lo que hicieron fue denunciar apremios porque los apremios existieron. Porque existieron la golpiza, la capucha, los golpes, la tortura, las violaciones. Existieron. Eso es lo que hicieron, sin excepción. ¿Qué es lo que ocurría? Estaban frente a una autoridad judicial. Era una época donde todavía las instituciones conservaban valor. Después lo perdieron. Después que nos enteramos lo que ocurrió en Argentina, lo perdieron. Me refiero particularmente a la autoridad militar, no a la autoridad judicial. Porque la autoridad judicial democrática, hay una discontinuidad con la autoridad judicial de la dictadura. No es que haya perdido la autoridad judicial el valor. La autoridad, me refiero más bien a la autoridad militar. Tanto lo tenía que vamos a ver casos de personas, como ocurrió con Margarita Camus, que van voluntariamente y se presentan ante la autoridad militar. Consecuencia, la autoridad militar los recibe, pase, y inmediatamente los encapucha, los tortura, los somete a premios ilegales. Así funciona el ejército argentino con las personas que iban voluntariamente. Vamos a ver acá el caso de Gioja, que va a la legislatura, centro clandestino de detención, donde estaban interrogando a presos políticos, va a la legislatura a ver qué pasa con la detención de familiares, se arrima él voluntariamente, no se esconde, no se va al extranjero, no se va a México, o sea, va a la legislatura. ¿Qué hace el poder militar que está en ese momento en la legislatura? Parece usar la legislatura como centro clandestino de detención es algo muy simbólico, ¿no? Va y lo detienen, lo encapuchan, lo torturan. Y mientras tanto el Poder Judicial de la dictadura convalidando esto. Y en el hecho más grave que tiene, para investigar, donde podrían haber investigado, no lo investiga. Es más, que vamos a ver un caso donde detienen a una persona y le atribuyen el homicidio del delegado de la Policía Federal. Y vamos a ver, en el escenario del homicidio repartieron volantes como que el hecho se lo atribuía a la organización Montonero. Ahora, la particularidad es que a este militante, cuando lo secuestraron, este militante pertenecía al Partido Comunista Revolucionario. ¿Qué tiene que ver el Partido Comunista Revolucionario con Montonero? No importa. La detención se produce lo mismo, y la tortura, el interrogatorio y todo lo que viene lo mismo. Y cuando llega ese sumario al Poder Judicial, el Poder Judicial lo convalida como convalida a todos. Entonces es falso que tuvieran esa directiva, pero además esto encierra un problema jurídico. El código o barrio que yo cité no facultaba a la policía a tomar declaración indagatoria. Decía indagaciones, la policía podrá realizar indagaciones. Lo que pasa es que la jurisprudencia lo tomó, y sobre todo la jurisprudencia dictatorial, como que la policía podía tomar indagatorio y se hizo práctica. Pero ahí ya hay una base jurídica errada.